Buenas tardes, mis hermanos, los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estoy aquí para compartir una palabra con ustedes. El título de la palabra es discernimiento de espíritu. En la primera carta de Pablo a los Corintios los instruye sobre los dones espirituales, ¿verdad? Explicándoles que querían que ellos estuvieran informados sobre estos puntos. Tienen el cuidado de anotar que el creyente puede poseer dones del discernimiento de espíritu. Pero en el mismo Espíritu Santo, quien los da, el mismo Espíritu Santo es quien nos da, que da forma diferente de servir a Dios, pero es el mismo Señor Jesús a quien se le sirve, que Dios obra a través de personas muy distintas en forma diferente, pero es el mismo Dios quien cumple su propósito a través de todas ellas. En 1 Corintios 12, 1, 7, ¿verdad? En ese capítulo se discutían las características de manifestaciones del Espíritu Santo, diferenciándolas de las manifestaciones de los espíritus malignos y de la parte de la naturaleza del hombre, que es un propósito espiritual humano. Ejemplo. Hay espíritus que vienen del reino espiritual, ahí está el Espíritu Santo, están espíritus malignos que hablan en lenguas también, y hay emociones del hombre. El Señor el apóstol Pablo deseaba que tuviéramos una misma mirada de las cosas espirituales para poder discernir entre la verdad y el engaño. Ya cuando uno tiene el espíritu, el discernimiento de espíritu que venga de parte del Señor, tú vas a discernir la persona que habla en lengua, o la persona, el evangelista o el brujo. Tú lo vas a discernir. ¿Por qué? Porque el Señor te da ese discernimiento de espíritu, que tú lo vas a mirar, en lo espiritual, más allá de lo espiritual, vas a mirar qué es lo que viene a través de esa persona. Aunque fuimos objeto de los ataques de Satanás, ¿verdad? Antes de ser salvos y bautizados, ¿verdad? Contarnos en las cosas del mundo, antes de nosotros recibir a nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos mucho atacados por el enemigo, fuimos aún manejados por el enemigo. Y en el Espíritu Santo, mucho más lo que hemos sido después, que entrando más activamente en una guerra espiritual. Ya cuando tú recibes a nuestro Señor Jesucristo, tú declaras una guerra espiritual en el mundo espiritual. Ya los demonios, ellos van a vivir constantemente trabajando para hacerte caer. Más, activamente una guerra espiritual. Nosotros, como templo del Espíritu Santo, estamos ahora preparados para combatir las fuerzas del infierno que nos pueden prevalecer en contra de nosotros. Porque en la manera de que al momento que tú recibes a nuestro Señor Jesucristo, Él te da a ti una autoridad. Él te da una autoridad más. Para tú usar esa autoridad, tú tienes que ser humilde, porque el enemigo no se mete con el humilde de corazón. Porque si eres altivo, arrogante, y aún oras, ayunas, haces matutino, igualito el enemigo te va a avergonzar. Mientras el enemigo busca derrotar la que es ahora poderosa o poderoso, fortaleza del Señor en nuestras vidas.
A medida que nos hacemos más conscientes de este conflicto entre la fuerza de la oscuridad y de la luz, especialmente después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, encontramos que es necesario tener la capacidad de discernir cuál de las tres voces se comunica con nosotros. ¿Cuál de las tres voces? El Espíritu Santo, que es la voz del Señor, el espíritu satánico y cualquiera de sus cohortes demoníaca y nuestro propio espíritu humano. Estoy hablando de que dice tres maneras, tres voces. La voz del Señor Jesucristo, que es la voz del Espíritu Santo, la voz que es la voz demoníaca, que el enemigo le habla, y la voz que es de uno mismo, que nuestro emocionalismo le habla a uno. Y uno cree que es Dios, mas no es el Señor. Todos nos hablan a través del canal de nuestra mente. Y hasta cuando aprendemos a discernir el carácter distinto de cada uno, puede hacer mucha confusión para determinar cuál es la voz que oímos en realidad. Debemos darnos cuenta que es muy fácil pensar que tenemos discernimiento espiritual cuando todo lo que en realidad tenemos es una sospecha. La sospecha se basa en lo que hemos aprendido de un individuo o una situación, ya sea por vuestro conocimiento personal o por el acusador que nos susurra mentira, más que por el conocimiento que viene del Espíritu Santo. Desafortunadamente, muchos cristianos trabajan con el don de la sospecha, lamentándolo mucho, es la realidad, y causan muchas disensiones, divisiones dentro de la iglesia. El enemigo, que es un gran engañador, aparece a menudo como ángel de luz para tratar de engañar a los santos. Si puede mantenernos peleándonos unos con otros, estaremos muy ocupados para luchar contra él. Y lamentándolo, mis hermanos, esa es la realidad. La realidad es que hoy en día la iglesia, no toda, Dios bendiga a todas las iglesias, no todas, algunas están entretenidas mirando al otro hermano, en vez de, por ejemplo, si tú ves que tu hermano está haciendo algo errado porque tú has leído la palabra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer es orar por ese hermano, porque hay un solo juez y ese juez se llama Dios. Cristo vino aquí a la tierra y no vino a juzgar a nadie, no nos vino a juzgar a nosotros, a ninguno. Mas nosotros no somos nadie para juzgar a otros, porque somos pecadores arrepentidos, luchando todos los días en nuestras vidas para alcanzar la salvación, porque la palabra nos dice que si aún el justo con dificultad te salva, ¿a dónde parará el impío y el pecador? Entonces, seguimos. No solamente debemos juzgar los pensamientos e impulsos que llegan a nuestra mente, sino la palabra que se dice como una profecía de parte de Dios. Raramente se encontrará en la iglesia cristiana un profeta falso. Es bíblico, es bíblico, que hable bajo la influencia de un poder demoníaco. Puede haber un profeta. En el Antiguo Testamento salían esos profetas falsos de Baal, que ellos profetizaban lo que la persona quería escuchar. Más a menudo se verá una mezcla de profecía motivada tanto por el hombre como por el Espíritu Santo. Bueno, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Jeremías 23, 25, 26. Por esto dice Pablo que toda profecía se debe juzgar a sí mismo
los profetas también, 2 o 3, y los demás juzguen. Primera de Corintios 14, 29. Bueno, mi hermano, como... Bueno, mi hermano, yo te digo algo. Nosotros no estamos para juzgarnos, estamos para ayudarnos unos a otros. Si yo veo a alguien que no me gusta, que esté errado en la palabra, me toca a mí orar, lloro, y Dios hace, porque quizá la errada sea yo y a Dios le guste como ese hermano está dando estrategia, porque son muchas estrategias como agarran para predicar el evangelio, la palabra del Señor. Y bueno, mis hermanos, no es mucho lo que estoy compartiendo con ustedes. Si quiero empezar ahora a compartir con ustedes todos los días, que el Señor nos ayude, que de lo que está aconteciendo ¿cómo que se llama este país? El país de los incendios, que Dios tenga misericordia de ese país, que el Señor guarde ese país, guarde a la persona, ese país, y así cada país, cada nación, el Señor tenga misericordia por cada nación, tenga misericordia por la creación de sus manos, que el Señor nos perdone, que perdonen nuestro pecado, perdone nuestras desobediencias, porque a veces nosotros vemos un Dios malo y Dios no es malo. Dios todo lo que hace, lo hace por amor a uno, para que uno no se pierda, para que uno lleguemos al arrepentimiento. Pero disculpa, mis hermanos. Bueno, como le iba diciendo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Dios no juzgará a la persona porque la persona anda en pecado. Dios aborrece el pecado, más ama al pecador. Dios es un Dios maravilloso. Aún como Dios escogió al apóstol Pablo para darnos la oportunidad a nosotros los gentiles, porque Pablo fue apóstol de los gentiles. Y bueno, mis hermanos, los amo en el amor de Cristo, los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la misericordia de Dios nos arrope cada día en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga grandemente. Que aquello que está trancado, que sea el Señor abriendo puertas. Aquello que está, que lo que el diablo tenga agarrado, que el enemigo lo suelte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y les digo, mis hermanos, Cristo viene, la venida del Señor está cerca. Yo tuve un sueño, yo soñé que la mesa estaba servida, era un decoro de la mesa tan hermoso que yo vi en ese sueño. Fue un sueño, no voy a decir Dios me dijo. Yo soy muy temerosa de decir lo que Dios me haya dicho. Sí vi que el decoro que tenía la mesa era muy hermoso. Ni la persona más multimillonaria aquí en la tierra no hace el decoro que tenía la mesa. Es un decoro, las sillas de la mesa eran transparentes como cristal. Y yo tuve 2 sueños en uno, porque en ese sueño yo le contaba a una hermana mía de sangre, le decía que yo había tenido un sueño, que yo había visto esa mesa. Y en ese sueño yo me desperté y la mesa estaba detrás de nosotras. Y yo le dije a ella, viste, yo te dije que la mesa estaba aquí y estaba servida y tú y yo nos íbamos a sentar. Esa mesa, mis hermanos, lo único que le hacía falta era sillas a colocarla en la mesa. Habían sillas regadas, pero las sillas eran transparentes como un cristal. La mesa ya estaba servida, había todo de fruta, todas cosas. Bueno, eso fue tan hermoso, mi hermano, que es inexplicable. No lo puedo explicar porque... Y eso fue un sueño que yo tuve,
Y bueno, mis hermanos, hay que prepararnos, hay que buscar más al Señor cada día en nuestras vidas. No es fácil, ser cristiano no es fácil. Aquel que diga que es fácil ser cristiano está mintiendo. Pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, poco a poco vamos avanzando, pidiendo perdón todos los días en nuestras vidas, porque todos los días nosotros pecamos. Le doy las gracias primeramente a mi Señor Jesucristo y que estoy aquí, mis hermanos, compartiendo algo con ustedes. Yo sé que quizás me irán a criticar, ¿verdad? Pero me interesa lo que hable Dios, lo que opine Dios, me interesa lo que opine nuestro Señor Jesucristo. Él sabe la intención de mi corazón, Él sabe que no lo estoy haciendo de mala intención, estoy simplemente compartiendo. Si alguien se siente que lo estoy acusando, que lo estoy juzgando, que lo estoy, en verdad pido perdón, porque no es mi intención. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Les mando un beso en el amor de Cristo.